Buenos días, saludos a los numerosos asistentes, agradezco su presencia, espero que también esta presentación sea de utilidad. A ver, me corresponde trabajar en esta charla el tema de los cirujanos de la quinta región. En realidad el tema más reciente en materia de libre competencia, y espero, como creo que esperamos todos, el último. El caso de los cirujanos en la quinta región lo voy a tratar con este temario. Voy a tratar de analizar los antecedentes y el contexto en el que se crea la asociación gremial, la denuncia que da origen a esta investigación por parte de la Fiscalía Nacional Económica, el requerimiento del ente persecutor ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, el juicio, su término, la manera como termina y la situación actual de la asociación gremial. La Asociación Gremial de Cirujanos de la Quinta Región, como probablemente la gran mayoría sabe, porque tengo acceso a los asistentes, desde el año 2012 enfrentó una investigación por parte de la Fiscalía Nacional Económica que culminó con un juicio y un acuerdo ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia en el año 2018. En cuanto a los antecedentes y contexto, en el año 1981 se produce una gran reforma a la salud con la creación del sistema de las ISAPRE. El marco constitucional del sistema de ISAPRE se encuentra, desde luego, en la propia Constitución Política, que establece en su artículo 19, número 9, el libre acceso a las acciones de promoción y protección y recuperación de la salud, como el derecho de cada persona a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Entonces, como consecuencia de ese diseño constitucional es que se modifica el sistema de salud que se conocía hasta la época en Chile, y el sistema privado de seguros de salud se instaura el año 1981 con el decreto Fuerza de Ley número 3 del Ministerio de Salud. Esta regulación consagra o instala un sistema mixto de financiamiento de salud en base a un sistema de seguro público, que es el FONASA, y un sistema de seguro privado administrado por entidades aseguradoras, que son las ISAPRE, y que son instituciones que son creadas y operan en base a un esquema de libre competencia. Y en ese contexto es que la Asociación Gremial de Cirujanos fue constituida como tal, de acuerdo a las reglas del Decreto Ley 2757, el 7 de mayo de 1982. Es la entidad gremial médica, o la orden gremial de profesionales médicos más antigua de la quinta región. Y su propósito institucional es otorgar o promover la racionalización, desarrollo y protección de las actividades profesionales de sus asociados, con énfasis en la calidad, en la actualización de conocimientos, en la ética y en el prestigio de la profesión y la especialidad. La denuncia. En el año, el 4 de mayo, en realidad del año 2012, un médico socio presenta una denuncia en contra de la Asociación Gremial de Cirujanos, un integrante de la propia Asociación Gremial. El denunciante había implementado como director de una clínica privada un servicio paquetizado que permitía a los pacientes prepagar un valor fijo, conocido de antemano, por una cirugía. Bajo esta modalidad los honorarios médicos quirúrgicos eran inferiores a los que normalmente podían acceder los médicos socios de la asociación gremial con las ISAPRE, y se trataba de un plan denominado, que entiendo está vigente al día de hoy todavía, se llama cheque con salud. Otros médicos de la asociación gremial estimaron que veían limitada su posibilidad de acceder a la atención de sus pacientes en condiciones de igualdad, porque había una limitación, se pensó a la libre elección, y además también había una restricción a la concurrencia de la clínica, puesto que no todos podían acceder a dicho establecimiento ni a dicho convenio. Entonces, por esta razón, es esta la razón por la cual se produce o se promueve una denuncia al interior de la asociación gremial respecto de este médico socio. Producto de esa denuncia, porque se activó de conformidad con los estatutos de la asociación gremial un procedimiento de investigación, fue desde luego oído el denunciado, fue suspendido de sus derechos gremiales, luego fue expulsado. Él interpuso un recurso de protección que fue acogido en relación a su expulsión, y por lo tanto se ordenó su reintegro, y con posterioridad él renunció. La denuncia imputaba a la asociación gremial la condición de un cartel y le atribuía la exigencia o afirmaba que la asociación gremial
exigía a sus socios someterse a los precios pactados en convenios vigentes con ISAPRE. Esta investigación del año 2012 que inicia la Fiscalía Nacional Económica es contemporánea a la de la Asociación de Ginecobstetras de Ñuble, que se puso al principio por Juan Carlos Bello, y además hago presente que el año 2014, es decir, 2 años después de ingresar esta denuncia, la ISAPRE Consalud también presentó una denuncia, también en contra de la Asociación Gremial de Cirujanos, pero además incluyó a otras 6 asociaciones gremiales de médicos especialistas de la región, y esa investigación aún se encuentra abierta en la Fiscalía Nacional Económica, pero en ese carácter, en el carácter de investigación. Bueno, la investigación de la Fiscalía Nacional Económica se enroló bajo el número 2087 del año 2012, es una investigación reservada, de acuerdo a la ley. ¿Qué investigaciones son, digamos, son o pueden tener la actitud de ser reservadas? Aquellas en que el objeto sea proteger la identidad del denunciante o de quien haya declarado o aportado antecedentes, o cuando se contengan fórmulas o estrategias o secretos comerciales. Y cuando contengan cualquier otro elemento cuya revelación perjudique la competitividad del titular o la investigación. ¿Cuáles son las diligencias principales que desarrolló la Fiscalía Nacional Económica en esta investigación? Principalmente la toma de declaraciones a testigos y también a algunos de los investigados, a algunos directivos de la asociación gremial o a algunos miembros de la asociación gremial por algunos criterios que desde luego definió la propia Fiscalía en su perfil de investigación. También mucha información que se requirió a otros operadores del sistema, a ISAPRES, a Clínica, y se requirió también documentación e información a la propia asociación gremial, también desde luego facultada por la ley, particularmente por el artículo 39, letra H del decreto ley 211. Se le preguntó a la asociación gremial por el número de especialistas que según información de la propia AG prestarían servicios en la región, estudios encomendados por la asociación gremial sobre temas de comerciales o temas de salud, el listado actualizado de los socios de la asociación gremial con indicación precisa de sus datos, las copias íntegras de las actas de asambleas ordinarias y extraordinarias y sus sesiones de directorio desde el año 2002 a la fecha de los respectivos requerimientos de información, todos los correos electrónicos y sus adjuntos desde y hacia el correo corporativo de la asociación gremial, que es el que está puesto en la presentación, la copia de cualquier acuerdo, contratos y convenios celebrados con distintas ISAPRES en los últimos 5 años, los aranceles que la asociación gremial recomendaba o tenía o aplicaba o tenía convenido desde el año 2007 a la fecha, y las eventuales sanciones asociadas desde el año 2007 a la fecha del requerimiento. ¿Cuáles fueron las actividades de la Asociación Gremial de Cirujanos en la investigación? Desde luego, dar cumplimiento a todo lo requerido. Se efectuó también un análisis procedimental o procesal a objeto de ocupar si correspondía alguna de las herramientas que la ley establecía para poder hacer valer de manera eficaz los intereses en esta misma investigación. Por ejemplo, la solicitud que siempre se puede hacer al Tribunal de Defensa de Libre Competencia de que se deje sin efecto todo parte del requerimiento, si la información pudiera causar perjuicio a la asociación gremial o a tercero, solicitar reserva o confidencialidad de ciertas piezas, cuestión que efectivamente se hizo, y algunas cuestiones más relevantes como el foco definido por parte de la asociación gremial para poder intervenir en esta parte de la investigación, que era una parte preliminar, así se leyó por lo menos en un primer minuto por la asociación gremial, fue intentar en redimensionar o dimensionar el mercado, sabiendo que hacia allá apuntaba la investigación o presumiendo que hacia allá apuntaba la investigación, dimensionar el mercado de las prestaciones médicas en la especialidad de cirugía. Entonces, para eso se pidieron, o se pidió un conjunto de diligencias, se pidió información a clínicas, a centros médicos, a ISAPRE, a fin de que informaran, por ejemplo, las especialidades de los médicos que efectuaban consultas, atención de urgencia o actividades quirúrgicas en general, que permitieran la inclusión de otras especialidades en algunas patologías que estaban descritas como propias o privativas inicialmente en la investigación como de la especialidad de cirugía.
La Fiscalía Nacional Económica accedió a esta petición de inmediato y de manera también muy satisfactoria para la asociación gremial requirió esta información a las entidades que habían sido individualizadas para tal fin. También trabajó la asociación gremial en la perspectiva de la entiendo que lo vieron ayer, de la resolución 45 del año 2014 del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, que es la consulta que hace el Colegio de Cirujano Dentista y que tiene que ver con las condiciones para la generación de un arancel de referencia. Yo solamente quisiera recordar, digamos, que este arancel de referencia en ese contexto y de acuerdo a esos criterios puede existir, digamos, en tanto no se fije para prestaciones con un reducido número de oferentes en un mercado relevante, ni tampoco se basa en estimaciones de ingreso esperado. En cualquier otra situación sí se puede o puede existir un arancel de referencia. Y para eso la Asociación Gremial de Cirujanos le encargó un estudio a la Universidad de Valparaíso, que finalmente se concretó, eh, y que consideró los criterios que aprobó el Tribunal de Defensa de Libre Competencia en la resolución a que he hecho referencia, es decir, que el arancel de referencia para su fijación atienda a variables históricas, precios, costos, qué sé yo, sea determinado por un tercero independiente, que en este caso fue la Universidad de Valparaíso, entregue información agregada, es decir, no refería únicamente a identificar a un prestador determinado, sea descripción voluntaria, sin que pueda imponerse sanción al asociado que no lo adopte, esté a disposición del público en general, y en buenas cuentas, además incluyó en el estudio de la Universidad de Valparaíso una estructura de determinación arancelaria sobre la base de un polinomio que es muy interesante, que no es el objeto de esta presentación, pero me imagino que se podrá aportar, tal vez el doctor Payalef lo podrá desarrollar un poco más al final de esta presentación. Bueno, el requerimiento ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia que efectúa la Fiscalía Nacional Económica, requerimiento que equivale, o que podemos entenderlo como una especie como una demanda, digamos, eso es lo que es el requerimiento. En realidad, en este caso de los cirujanos hubo dos requerimientos, hubo dos intenciones, una primera que resultó fallida, y la segunda que se transformó luego en la que culminó en el juicio y el acuerdo que todos conocemos. Pero el primer requerimiento se presenta con fecha 11 de julio del año 2017, y es bien interesante, por eso lo menciono, porque este requerimiento la Fiscalía Nacional Económica lo presenta desde luego en contra únicamente de la Asociación Gremial de Cirujanos, y le imputa haber operado como un instrumento de centralización y coordinación para la fijación de precios de prestaciones de la especialidad. El Tribunal de Defensa de Libre Competencia hace un examen de admisibilidad y resuelve que, atendido que lo imputado era una supuesta colusión, necesariamente la Fiscalía debió requerir, o lo que es lo mismo, digamos, dirigir su pretensión sancionatoria en contra de dos o más competidores por tratarse de una infracción de convergencia. O sea, dicho de otra manera, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia no admitió tramitación a este requerimiento porque estimó que si la imputación era colusión, la Fiscalía Nacional Económica debía indicar con quién se habría coludido la Asociación Gremial de Cirujanos. Entonces, esto se analizó al interior de la Asociación Gremial de Cirujanos cuando se conoció, y se estimó que la Fiscalía Nacional Económica podría subsanar esta objeción, incluyendo bien a los médicos en cuanto a agentes económicos, a partir de los criterios que ya conocíamos por el caso de Patagonia o de Ñuble, o bien a las ISAPRES, que son contrapartes de los convenios en los que se habría materializado el acuerdo de precios. Ahora, como veremos en unos segundos, la Fiscalía Nacional Económica solo incluyó a los médicos de la Asociación Gremial de Cirujanos, y no a todos, sino que a 111 médicos. La razón por la que no incluyó a todos los médicos no la conocimos porque esto terminó, como todos saben, por un acuerdo. Ahora, tampoco conocemos por qué no se incluyó las ISAPRES, pero yo quiero aquí señalar un elemento que no hemos conversado antes muchas veces, y es que la Fiscalía Nacional Económica no ha sido pasiva respecto del tema de las ISAPRES como muchos creímos en un primer minuto. En el año 2005, en septiembre de 2005, presentó un requerimiento en contra de 5 ISAPRES, en contra de ING, que entiendo que es Cruz Blanca hoy día, Vidas 3, Colmena, Banmeique con Salud, directamente por estimar que habían incurrido en prácticas atentatorias contra la libre competencia. La Fiscalía señaló en ese requerimiento que esas prácticas habrían consistido en una colusión
con la finalidad de reducir los niveles de cobertura de sus planes de salud. Ese requerimiento, lamentablemente, fue rechazado por el Tribunal de Defensa de Libre Competencia en junio del 2007. Y esa sentencia, porque se recurrió respecto de ella, fue confirmada por la Corte Suprema el 2008. La Corte coincidió, sin embargo, con lo que sostuvo el Tribunal de Defensa, con lo que sostuvo la Fiscalía, digamos, en cuanto a estimar que 4 de la ISAPRE sí coincidieron en la sustitución de planes, pero la existencia de dicho acuerdo ilícito no se tuvo por acreditada. Hoy día también existe en curso una investigación de la Fiscalía respecto a ISAPRE Banmédica, pero como está en actividad, sus resultados no los conocemos ni los podemos traer seriamente a esta presentación. Bueno, después de este requerimiento entonces que fue declarado inadmisible y que obviamente no permitió que prosperase esta pretensión de la Fiscalía Nacional Económica, se presentó la ya conocida causa que circuló profusamente en la prensa, que tuvo una dinámica muy mediática, que es la causa 353 del año 2018, por la cual la Fiscalía Nacional Económica presenta un requerimiento en contra de la Asociación Gremial de Cirujanos y en contra de 111 médicos, prácticamente todos miembros de la Asociación Gremial, salvo uno o dos. Y bueno, ¿qué es lo que hace la Fiscalía cuando presenta este requerimiento? Le estima también, ratifica un poco lo mismo que había hecho el año anterior, el 2017, señalando que la Asociación Gremial de Cirujanos ha operado dice la Fiscalía, como un instrumento de centralización y coordinación de la voluntad de sus asociados en el acuerdo anticompetitivo. Y también dice que la Asociación Gremial ha implementado y ejecutado el referido acuerdo mediante la suscripción de convenios con ISAPRES abiertas, y señala que esto ocurrió desde el año 1985 hasta al menos mayo del año 2018, que es la fecha de la presentación. Además, señala que los médicos requeridos, estos 111 médicos, han acordado actuar de forma conjunta en el mercado de servicios profesionales otorgados por médicos especialistas en cirugía y también las respectivas subespecialidades, que son, digamos, prestaciones que son reclamadas o solicitadas por usuarios del sistema privado de salud en la quinta región mediante la fijación e implementación de precios de venta de las prestaciones médicas de consulta y procedimientos quirúrgicos de la especialidad. ¿De qué manera? La Fiscalía dice que los miembros asociados se comprometen, esto es súper interesante, sobre esto vamos a poner bastante acento. ¿De qué manera dice entonces la Fiscalía Nacional Económica que se produce este atentado, esta lesión a la libre competencia? Dice que los miembros asociados se comprometen a acatar al momento de ingresar a la asociación gremial las decisiones aprobadas o que se vayan a aprobar en asambleas generales, ordinarias y extraordinarias y en acuerdos del directorio de la asociación gremial. Estas decisiones comprenden la determinación interna, dice la Fiscalía, de aranceles por la prestación de servicios médicos que luego son negociados ante las distintas ISAPRES, generalmente por el presidente y secretario de la asociación, quienes en nombre y representación de sus socios suscriben los convenios colectivos de atención profesional. Entonces, de esta manera, dice, los miembros asociados han consentido de determinar, de esta manera, al aceptar incorporarse, al firmar una carta de compromiso, dice que han consentido en determinar a través de la Asociación Gremial de Cirujanos un mismo precio aplicable a todos los competidores congregados en la asociación. ¿Cuál es el mercado relevante? Las prestaciones de la especialidad. ¿Cuál es el poder de mercado? Pese a que la norma que luego invoca en rigor no lo exige, digamos, porque aplica la regla, ya se lo habrán explicado ayer, la regla per se, dice que el poder de mercado es sobre el 70% de las prestaciones de la especialidad serían cubiertas por los médicos de la asociación gremial. En cuanto a la posibilidad de sustitución de prestaciones entre un facultativo poseedor de una especialidad y un médico cirujano de otra especialidad o médico general, la Fiscalía cita las sentencias conocidas, digamos, la de Ñuble y la de Patagonia, que señalan que los servicios ofrecidos por un médico especialista no tienen sustituto cercano, por lo que un médico especialista solo enfrenta competencia directa por parte de los demás médicos que prestan su misma especialidad. Esto ha sido difícil de comprender en algún minuto por el mundo médico, porque es un criterio que asienta un paradigma puramente económico en una actividad que tiene una dimensión técnica y que es difícil de encasillar a partir de estas ideas tan específicas desde el punto de vista económico. Bueno, en el ámbito geográfico señala que los acuerdos alcanzados por los profesionales agrupados en la G han tenido incidencia en el territorio de la quinta región en general,
perdurando en el tiempo y sin que la movilidad geográfica haya condicionado una baja en los precios y o inhibido el periódico reajuste del precio que la Fiscalía Nacional Económica califica como cartelizado. Esto también es importante porque en el caso de Patagonia, que contaba el colega hace unos minutos, en realidad se estableció la barrera de entrada, el ámbito geográfico como una barrera de entrada. Acá, evidentemente, la cercanía con Santiago pudo haber hecho pensar, que fue parte también de lo que evaluó la propia asociación gremial, como un elemento inverso, digamos, vale decir que la cercanía con Santiago aperturaba la mayor oferta en la especialidad. Bueno, la infracción atribuida por parte de la Fiscalía Nacional Económica, tanto a la Asociación Gremial de Cirujanos como a sus 111 médicos requeridos, señala, digamos, bueno, los hechos que describió, que yo le señalé al principio, configurarían una conducta que es contraria a la libre competencia, al tenor de lo que establecen los incisos primero y segundo de la letra A del artículo 3 del decreto ley 211. Yo creo que esta ha sido la norma más citada en esta charla, pero no, yo creo que es bueno traer la colación nuevamente. Esa norma dice: el que ejecute o celebre individual o colectivamente cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia o que tienda a producir dicho efecto, será sancionado con las medidas que señala una norma en particular de la misma ley, que es el artículo 26, sin perjuicio de otras medidas preventivas, correctivas o prohibitivas respecto de dichos hechos, actos o convenciones que dichos hechos, actos o convenciones puedan disponerse en cada caso. Y se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen, entorpecen la libre competencia o que tienden a producir dichos efectos los siguientes. Letra A: los acuerdos o prácticas concertadas que involucran a competidores entre sí y que consisten en fijar precios de venta o de compra, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de mercado o afectar el resultado de procesos de licitación, así como los acuerdos o prácticas concertadas que, confiriéndoles poder de mercado a los competidores, consisten en determinar condiciones de comercialización o excluir a actuales o potenciales competidores. ¿Cuál fue la petición de la Fiscalía Nacional Económica? La Fiscalía Nacional Económica, en su requerimiento, en su demanda, pide que, primeramente, una declaración, que es lo que suele pedirse en cualquier demanda, que los actos ejecutados por la requerida restringen y entorpecen la libre competencia en el mercado relevante definido en su requerimiento. Y se solicita la imposición de las siguientes sanciones. Primero, que se ordene el cese de la conducta descrita y se prohíba a las requeridas ejecutarla en el futuro. Que se aplique una multa de 1.000 unidades tributarias anuales, o la suma que el tribunal estime, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, y plantea como fundamento para una petición de una multa tan elevada como esta, la naturaleza de la infracción incurrida, el tipo de mercado afectado y la extensión del daño causado por la conducta imputada. Solicita además que se condene a los médicos requeridos a responder solidariamente de la multa que se imponga a la Asociación Gremial de Cirujanos. Aquí llama la atención en realidad que la Fiscalía Nacional Económica solo haya pedido sanciones en contra de la Asociación Gremial de Cirujanos, porque desde mi punto de vista que se aplique la solidaridad en el pago de una multa no es una sanción directa que se haya pedido respecto de los médicos que estaban también reclamados. Bueno, pide también la disolución de la Asociación Gremial de Cirujanos y el pago de las costas de la causa. ¿Cuál fue la defensa de la asociación gremial? La defensa de la asociación gremial se estructuró sobre la base de tres argumentos técnicos, que es la falta de tipicidad, la prescripción extintiva y o subsidiariamente la aplicación de una sanción menos gravosa. También en el tema de la falta de tipicidad, ya se lo voy a comentar, el planteamiento, digamos, de una figura alternativa y no del ilícito per se del artículo 3, letra A del decreto ley 211. La defensa de la asociación gremial, desde luego, invocó el carácter de la asociación gremial, su origen, su naturaleza, que esta fue formada por los profesores de la especialidad, por los médicos más reconocidos de la región, sus labores de solidaridad gremial, su actividad científica, su intervención en la formación. La Asociación Gremial de Cirujanos, para los que no lo saben, por años participa en la premiación del mejor egresado en la cátedra de la carrera de medicina de la Universidad del Paraíso y hoy día también de la Universidad Andrés Bello, que tiene sede en la quinta región. Señala también la defensa que no existe supervigilancia
ni conocimiento real o material de cada médico respecto de los convenios de atención de otros médicos o de la asociación gremial, en cuanto monitorizaría el cumplimiento, el supuesto cumplimiento de el apego a estos aranceles. Eh, Desde luego se resalta que coexisten junto a los convenios que la Asociación Gremial denomina marco o de aranceles referenciales, convenios individuales, también convenios de prestadores institucionales como clínicas, y también resalta desde luego los estándares para la pertenencia a la asociación gremial, formación, calidad ética, la garantía de que sus miembros son todos especialistas acreditados y certificados de acuerdo a las exigencias normativas actuales inclusive, y entrando, digamos, de lleno al tema de la existencia de los convenios, señala que estos constituirían un incentivo no monopólico, que un convenio marco multilateral se traduce en ahorros importantes para las aseguradoras, en el manejo de la siniestralidad, en el uso de adecuada tecnología, incluso digamos, en el uso de subsidios, implicaría reducción de costos de búsqueda y transaccionales, facilitaría el cálculo del bono o el programa, la cobertura, los topes, y garantizaría, que es como una especie de declaración de principio, garantizaría la libre elección ante esquemas, por ejemplo, de atención cerrada. Entonces los tópicos argumentales de la defensa fueron, como les señalo allí, la falta de configuración del tipo colusión. Se señaló por parte de la defensa de la asociación gremial que los hechos que reclamó la Fiscalía Nacional Económica en realidad no configurarían un acuerdo horizontal para fijar precios, porque señala que en ninguna parte la Fiscalía Nacional Económica describe un hecho concreto que dé cuenta de la voluntad de dos o más médicos asociados para fijar precios mínimos uniformes a la ISAPRE. Y aquí hago una referencia a lo que explicó Juan Carlos al principio, porque no sé si recuerdan que él señaló y él describió una asamblea realizada por los ginecobstetras de Ñuble como el hecho fundante o el hecho que motivó la reclamación de la Fiscalía respecto de esa asociación gremial. Ahí hay una imputación precisa de un hecho particular, cuestión que no ocurriría o que sería a lo menos difusa tratando de los cirujanos de la quinta región. Entonces, se dice que lo que aquí faltaría sería un elemento esencial para que pueda hablarse de un acuerdo de precios per se, digamos, de la regla del artículo 3, letra A del decreto ley 211, porque la voluntad expresada por parte de cada uno de los médicos no fue la fijación de precios mínimos ni uniformes, sino que en los propios términos de la Fiscalía Nacional Económica, algo mucho más elemental y más difuso. Esta suerte de compromiso anticipado y general de acatar las decisiones de las instancias corporativas de la Asociación Gremial de Cirujanos. Entonces, en ese contexto plantea la defensa, desde luego solicita que se rechace el requerimiento, porque los hechos expuestos no tendrían la idoneidad técnica de realizar la descripción típica del artículo 3, letra A. Y por lo tanto plantea que se efectúe el análisis de la conducta, porque desde luego la conducta se reconoce, digamos, se reconoce, y no puede ser de otra manera, la existencia de convenios marco que establecían aranceles para prestaciones de la especialidad con distintas ISAPRE, entonces que se analice bajo una figura alternativa de la que menciona la letra A, como podría ser una convención también de la que señala el mismo artículo 3, o un acto unilateral, también señalado en el mismo, en la letra B de ese artículo. Y eso significa, digamos, que esto permitiría analizar el, eh, el hecho con una regla distinta de análisis o de discusión procesal, si se quiere, porque significaría o implicaría, o hubiese implicado, si es que hubiese prosperado este debate, que la Fiscalía entonces tendría la carga de acreditar primero el hecho, acto o convención, luego la existencia de poder de mercado, los efectos anticompetitivos y la relación de imputabilidad directa entre la conducta y los efectos anticompetitivos. Y por supuesto que estas hipotéticas consecuencias anticompetitivas superarían los efectos procompetitivos de la conducta. Se legó también la prescripción extintiva, y aquí no voy a tratar de limitar un poco esta discusión que se me alargaba un poquitito, pero se señaló que la convención que habrían planteado, digamos, los médicos cuando ingresan a la asociación gremial consistiría entonces en comprometerse
a acatar las decisiones tomadas por las instancias corporativas de la AG, según les conté, y esto entonces permitiría fijar la fecha en que se manifestaría esta decisión, en que se traduce el acto que la Fiscalía reprocha, y por lo tanto se contabiliza a partir de eso el plazo de prescripción especial de 3 años que señala la ley. Y también se plantea o se propone la, la situación de la aplicación en el evento en que se estime que efectivamente hay un hecho ilícito anticompetitivo de cargo de la asociación gremial y o de uno o más de los 111 médicos que están requeridos, la aplicación de una sanción menos gravosa, eh, planteando una cuestión bastante obvia, digamos. Primero, que para corregir un hipotético problema de competencia bastaría con poner término a los convenios sin que para ello sea necesario disolver la asociación gremial, y que además la multa es excesiva, que se plantea también el costo de la cuota gremial, se plantea también la necesaria aclaración respecto del provecho que hubiese podido obtener cada médico, digamos, con estos convenios, y además también porque no se señaló fundamento específico para ese monto y no otro por parte de la Fiscalía, y también se invoca desde luego la irreprochable conducta anterior de la asociación gremial. Bueno, esto nos lleva desde luego al desarrollo del juicio, porque acá hubo efectivamente un juicio también, y en este juicio se planteó como debate, o como una vez conocido el requerimiento y la excepción o defensa, el Tribunal de Defensa Libre y Competencia fijó como hechos pertinentes y sustanciales controvertidos que obviamente debían ser probados por las partes, estos tres: ¿no? La estructura, funcionamiento y condiciones de competencia en él o los mercados en que incidirían las conductas imputadas, y la participación tanto de la Asociación Gremial de Cirujanos como de los 111 médicos en dichos mercados desde el año 1985 a la fecha de interposición del requerimiento, que es mayo del 2018. También la existencia, extensión temporal y características del acuerdo imputado en la causa, y la participación de cada requerido en el mismo. Y las circunstancias que incidirían en la determinación de una eventual sanción a las requeridas, las ventas realizadas, los precios cobrados y los beneficios económicos obtenidos por los médicos requeridos, producto del acuerdo imputado en autos. Eh, la causa, se produjo pruebas, se acompañaron documentos, informes, la asociación gremial contó con informes periciales, tanto jurídicos como económicos, la Fiscalía desde luego produjo muchísima información, acompañó incluso desde luego la versión digital de toda la investigación, que es muy voluminosa, pero esta causa terminó, y es bien interesante porque se trata de una causa por colusión, terminó por acuerdo, eh, que fue aprobado, el acuerdo es anterior a esta fecha, pero fue aprobado el 25 de marzo del 2018 por el tribunal. Desde esa época, ¿por qué la menciono? Porque desde esa época esta conciliación es pública. ¿Cuáles son las bases o los términos del acuerdo? Primero, se efectúan una serie de reconocimientos o declaraciones. Los médicos requeridos reconocen que son competidores entre sí y que tienen la capacidad de realizar un número importante de las prestaciones de la especialidad en la región de Valparaíso, que han participado en la determinación de aranceles para diversas prestaciones de la especialidad, y que estos se han convenido con las diferentes aseguradoras, adhiriendo cada médico a los convenios una vez que ingresa a la Asociación Gremial de Cirujanos. Este formato de relación también cesa y no se repetirá en el futuro, es decir, se obligan al cese de la conducta imputada. También se dispuso, y así ocurrió, el término de los convenios vigentes con las distintas ISAPRES. Se planteó un plazo dentro de 60 días desde que la resolución que aprueba el acuerdo se encuentre ejecutoriada. Eso se implementó, se le comunicó a cada una de las ISAPRES que efectivamente los convenios terminaban. Eh, Se recomendó o se determinó que los convenios en lo sucesivo debían ser convenios individuales. Los términos del acuerdo indican expresamente que los médicos se obligan a negociar aranceles sin intervención de la Asociación Gremial de Cirujanos, salvo en lo que tiene que ver, digamos, con apoyo administrativo, y que estos convenios deben ser individuales, pero también se señala una cuestión que es bien interesante. Si son a través de alguna persona jurídica, lo pueden ser en la medida que existe integración real y efectiva de las operaciones para la prestación de servicios médicos. Por ejemplo, que se agrupen o reúnan bajo una misma entidad económica concebida con un objetivo común al cual aporten recursos y compartan riesgos.
Otro de los términos del acuerdo son que la Asociación Gremial de Cirujanos publicará en su página web el acuerdo alcanzado, cuestión que desde luego ocurrió, que la Asociación Gremial de Cirujanos deberá implementar un programa de cumplimiento que satisfaga los requisitos establecidos en la guía de programa de cumplimiento de la normativa de libre competencia elaborado por la Fiscalía Nacional Económica en junio del año 2012 y remitir a la Fiscalía Nacional Económica los documentos que lo configuren. Eh, Eso también, digamos, desde luego está ocurriendo. La Asociación Gremial de Cirujanos deberá efectuar una charla, capacitación o exposición en libre competencia cada 6 meses durante un periodo de 3 años, informándolo a la Fiscalía Nacional Económica, cuestión que también ocurrió. La Fiscalía Nacional Económica renunció a su pretensión de que se disolviera la Asociación Gremial de Cirujanos y se produjo un pago a beneficio fiscal de la suma de 600 unidades tributarias anuales más las costas. La situación actual es que efectivamente este acuerdo se ha cumplido por ambas partes, desde luego de manera estricta y rigurosa. Eh, Hay un programa de cumplimiento en curso y la Asociación Gremial de Cirujanos está muy activa, desde luego está en esta charla, incluso está su presidente actual. Eh, yo entiendo que sobre este punto va a desarrollar un poco más la situación actual el doctor Payalef. Así que yo con esto concluyo mi presentación. Muchísimas